El Colegio Mexicano de Ortopedia, en su 75 aniversario, presenta su segundo Congreso Virtual 2021. El doctor Óscar Bruneto es médico endocrinólogo pediatra y se desempeña actualmente como jefe de la División Endocrinología del Hospital General de Niños Pedro de Elizalde de Buenos Aires. Completó su formación en pediatría y endocrinología pediátrica en el Hospital Elizalde entre los años 1995 y 1998. Fue becario en formación del Laboratorio de Metabolismo Óseo y Cálcico, perteneciente al Servicio de Endocrinología del Hospital de Pediatría Dr. Juan P. Garrahan, a cargo de la doctora Cristina Tau. Completó becas de investigación en temas relacionados con el metabolismo óseo en el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, la Sociedad Argentina de Pediatría y la Fundación Bunge y Born. Es docente de la carrera de especialista en endocrinología pediátrica del módulo de metabolismo fosfocálcico de la Universidad de Buenos Aires. Desde el año 2000 a la fecha, coordina el Grupo de Trabajo en Metabolismo Fosfocálcico del Hospital Elizalde y a partir del 2021 coordina el Grupo de Trabajo en Metabolismo Fosfocálcico de la Sociedad Latinoamericana de Endocrinología Pediátrica. Es miembro de la Sociedad Argentina de Pediatría, la Sociedad Argentina de Endocrinología, SAEM, Sociedad Latinoamericana de Endocrinología Pediátrica, SLEP, The Endocrine Society y de la Asociación de Endocrinología Pediátrica de Argentina, ADEPA, de la cual fue presidente durante el periodo 2018-2019. Es autor de numerosos trabajos y presentaciones orales sobre la temática del metabolismo óseo en niños y adolescentes, en congresos nacionales e internacionales. El doctor Bruneto hablará sobre uso de bifosfonatos en pediatría. Los bifosfonatos son compuestos derivados del pirofosfato inorgánico que se caracterizan por su alta afinidad por el hueso y su función principal es la inhibición de la resorción ósea, la cual realizan por dos mecanismos, como vemos en el slide, o bien inducen la apoptosis de los osteoclastos por toxicidad directa, o bien inducen la disfunción del osteoclasto justamente mediante la inhibición de la prenilación de proteínas. Este último mecanismo es mucho más potente y caracteriza a los bifosfonatos nitrogenados, que son los que más se utilizan en la actualidad. Estos compuestos, como vemos acá, tienen diferente potencia. El etidronato fue el primero que se utilizó, que se considera con potencia 1, y actualmente los más utilizados en pediatría son sin dudas el pamidronato y el solidronato en forma parenteral y un poco menos el alendronato por vía oral. Estos compuestos se han utilizado en pediatría para diferentes indicaciones. Todas ellas se encuentran aún todavía en etapa de research o de etapa de revisión de sus efectos beneficiosos y adversos a mediano y largo plazo. La indicación más frecuente, probablemente conocida por ustedes, sea el uso en la osteogénesis imperfecta severa, y existen otras indicaciones con poco menos de recorrido, como pueden ser las osteoporosis secundarias, básicamente la enfermedad de Duchenne, hipercalcemias, la displasia fibrosa y la necrosis vascular de la cabeza femoral. Como van a ver ustedes, los tres mecanismos básicos que se proponen para este tipo de medicamentos son la acción antirresortiva, la disminución del dolor y la mejoría de la DMO. En la displasia fibrosa se suma, y la indicación esencial, como ven ustedes en el slide, es la disminución del dolor, justamente. En todos estos casos, osteoporosis primarias, secundarias, hipercalcemia y displasia fibrosa, la recomendación es para sí, con distinto grado de evidencia, como por escala Grade. En cambio, para la necrosis vascular, en la cual lo que se postula que mejoraría el dolor por una parte, pero prevendría el colapso de la cabeza femoral utilizado en etapas tempranas, todavía los niveles, de las publicaciones, de calidad de las publicaciones, no permiten todavía una recomendación. ¿A quién ofrecerle tratamiento? Esencialmente a los pacientes con osteoporosis, en los cuales obviamente es importante hacer un buen diagnóstico y temprano para poder prevenir justamente la
presencia de más fracturas con peor calidad de vida para el paciente. Y recuerden ustedes que la osteoporosis en pediatría considera dos situaciones. Una situación en la cual los pacientes pueden tener más de una fractura o una fractura vertebral atraumática, independientemente de su densidad mineral, o la otra situación es el paciente que tiene fracturas a repetición, que están ahí definidas en el slide, sumado ahí sí a una baja masa ósea. Ambas situaciones se consideran osteoporosis y hay que diferenciarlas de las bajas masas óseas per se, o sea, pacientes que no tienen fracturas, pacientes que si bien tienen condiciones predisponentes. En este gráfico agregué, en esta tabla mejor dicho, agregué algunas de las más frecuentes que uno puede enfrentar. En negrita puse probablemente las que ustedes en su práctica diaria puedan estar más frecuentemente asociados, y la osteogenesis imperfecta podría, seguramente es una de las consultas más frecuentes y donde hay más experiencia en el uso de estos medicamentos. Los pacientes que tienen fracturas por inmovilización, la parálisis cerebral, la enfermedad de Duchenne con las fracturas vertebrales, pacientes que utilizan glucocorticoides crónicamente, también pueden ser motivo de consulta, y probablemente los pacientes que tengan enfermedades reumáticas también pueden ser consultados, y probablemente ustedes tengan que tomar parte o formar parte de equipos que tengan que tratar a estos pacientes. Recuerden que los bifonatos endovenosos habitualmente es lo que más se está utilizando en pediatría para el tratamiento de los pacientes con estas formas de osteoporosis o estas otras indicaciones, y se utilizan dos, como les decía antes, que son el pamidronato por un lado y el ácido zoledrónico. Las dosis anuales para ambos son las que están ahí en el slide. Y recuerden ustedes que para ambos bifosfonatos hay una dosis de primer inicio, de primer ciclo, que lo que tiene que ver justamente es con que es donde aparecen los eventos adversos, que algunos pueden ser severos. Entonces conviene comenzar con dosis más bajas y ir adecuando la dosis en el transcurso del tratamiento. Ahí están en la tabla que adjunto al slide, van a ver ustedes que están cómo sería el inicio, y siempre el modelo que van a encontrar ustedes propuesto, que hay que adaptarlo a cada paciente, seguramente es el de la osteogénesis imperfecta. Cuando uno tiene que verificar o por lo menos analizar los efectos de los medicamentos, esto es un análisis de varios trabajos de la doctora Ward, uno puede ver que podría analizarlo en función de la mejoría de la densidad mineral, la cual uno va a ver, como vemos acá en el gráfico, que todos los bifosfonatos, tanto orales como están acá en este gráfico, como parenterales, que es donde uno también tiene bastante evidencia, mejoran la densidad mineral. Pero los invito a ver el que sigue. Cuando uno quiere analizar el riesgo relativo de fracturas bajo tratamiento, uno va a encontrarse de que en las fracturas no vertebrales esto se cumple en parte. Ven ustedes en los gráficos, están en la primera parte del gráfico, generalmente se cumple en parte, pero las fracturas vertebrales sabemos hoy que responden mucho mejor al uso de bifonatos endovenosos que al uso de bifonatos orales. Y sería una indicación casi exclusiva utilizar bifonatos endovenosos en este grupo de pacientes con fracturas vertebrales. Si bien mejoran en todos los grupos, las fracturas vertebrales no mejoran con el uso de bifonatos orales. Entonces, consideren esto en el momento de opciones y vean ustedes, acá sí la dispersión es más grande, vean ustedes el efecto de todos. Cuando uno analiza todos los trabajos, el efecto es neutro y obviamente no permite sacar conclusiones. Y esto se ve enfermedad por enfermedad. Esto es un gráfico, estas fotos para que vean ustedes cómo es la respuesta, cómo se evalúa. Y a veces se evalúa densitométricamente, pero es muy útil utilizar la radiología y utilizar la escala de Shenant. Vean ustedes estos pacientes que tienen, el paciente que está en el medio, digamos, en el gráfico a la derecha, es un paciente con una enfermedad de Duchenne tratado con bifosfonatos. Ven ustedes cómo mejora la estructura del cuerpo vertebral, que está señalada con el redondel amarillo, y vean ustedes en el gráfico, en la parte izquierda del gráfico, lo que uno ve es la mejoría de las corticales, esencialmente, del paciente con osteogénesis imperfecta severa, chico, menor de 3 años. Recuerden que los bifosfonatos mejoran la densidad mineral en buena medida, pero no mejoran tanto la geometría del hueso. O sea que mejora algunos de los factores, pero no todos los factores que mejoran la calidad ósea. Entonces es importante revisarlo anualmente el tratamiento, ver justamente de que el paciente crezca bien, si tuvo nuevas fracturas, si mejoró. Y es importante también plantearse en algún momento
el descenso de la medicación o directamente retirar el tratamiento, y los criterios de suspender tratamiento, por lo menos los que se utilizan actualmente, son los que vemos en el gráfico: más de 2 años de tratamiento, sin fracturas, dejó de crecer y una DEXA corregida normal por talla. Por último, dejé esto que es importante recordar, lo que está en rojo, que estos son medicamentos de protocolo, con los cuales los cuidados de los pacientes son sumamente importantes, y es bueno registrar este tipo de cosas porque, digamos, en algunas indicaciones no hay tanta experiencia en su uso. Entonces, previamente tiene que ver un odontólogo, previamente tiene que tener análisis clínicos hechos, previamente es importante saber que el paciente no tenga un déficit de vitamina D y si lo tiene, corregirlo. Recuerden que el odontólogo, siempre es importante los tratamientos odontológicos iniciarlos antes del inicio del tratamiento, pero recuerden esto, que son medicaciones que se deben manejar en el contexto clínico de protocolos de investigación. El aporte oral es importante de calcio. ¿Por qué? Porque permite que el paciente no caiga en los niveles de calcio plasmático al inicio del tratamiento, o sea que el tercer y el quinto día post tratamiento puede descender, y este uso de calcio oral durante los 10 días iniciales del tratamiento permite justamente que no caigan en niveles que sean clínicos o que no caigan directamente en muchos casos, lo cual es deseable, que tengan niveles adecuados de vitamina D, como ya les mencioné. Recuerden que hay que tener cierta coordinación con el traumatólogo, con el resto de un equipo, que es lo ideal, que manejen equipos multidisciplinarios estos pacientes, para poder posponer o programar el momento de hacer las cirugías y el momento de utilizar estos medicamentos. ¿Por qué? Porque recuerden que los callos ortopédicos pueden ser influenciados negativamente por el uso de la medicación. Entonces conviene que el paciente tenga un intervalo libre de medicación al momento de la cirugía, y sobre todo posterior a la cirugía, para que tenga un buen callo postquirúrgico. Y ahí están las ventanas, de 4 a 6 meses para tratamientos quirúrgicos, y para protecciones odontológicos entre 3 a 4 semanas. Lo que se recomienda básicamente es que el paciente realice justamente el tratamiento odontológico previo a la siguiente dosis de bifosfonatos, o sea, como para ser seguro que tenga la menor concentración posible en sangre. Muchas gracias.